Iniciamos el curso de diseño de elementos de máquinas 1. En este curso vamos a ver específicamente teorías de fallas, vamos a ver diseños de elementos de dispositivos o elementos tales como pernos, remaches, soldadura, resortes mecánicos y cojinetes, tanto de contacto rodante como de contacto deslizante. Pero antes de iniciar con las teorías de falla, es importante hacer una sinopsis de lo que el concepto de diseño se refiere para la carrera en la que ustedes están debidamente empadronados. Entonces, vamos a, en esta presentación, hablar un poco sobre los conceptos, las consideraciones y las características y habilidades que tiene que tener la persona que va a ejercer la carrera y el ejercicio profesional de la ingeniería mecánica. Como concepto de diseño, vamos a incluir varias consideraciones. La primera es, un diseño es un plan que satisface alguna necesidad específica. Esta necesidad puede ser del mismo ingeniero o del cliente al que el ingeniero le va a resolver el problema. La resolución de un problema en particular, esa resolución de problema puede ser desde una pieza que constantemente está fallando en una máquina hasta completamente renovar una línea de producción, sea por un asunto de modernización de un producto o por la optimización del tiempo y de la materia prima de la que se dispone. El resultado de diseño debe ser un producto funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, que pueda fabricarse y comercializarse. Esto es una parte importantísima porque no podemos nosotros limitarnos solamente a resolver un problema, dibujarlo y decir ya está resuelto. Tenemos que considerar dentro del diseño que haya materiales que se puedan utilizar para la fabricación, que haya máquinas que puedan generar las geometrías que se requieren para llegar al diseño que ustedes plantearon. Tiene que ser confiable, seguro, que no vaya a causar daños ni a la propiedad, ni a terceros, ni tampoco a los seres humanos que van a estar rodeados cerca de ese elemento. Tiene que ser competitivo, no puede ser algo muy costoso, que dure mucho tiempo en producción y que al fin y al cabo su utilidad, o sea, si no es competitivo no vamos a tener las ventajas o la posibilidad de comercializarlo más fácilmente. La utilidad, la fabricación y la comercialización son elementos también a considerar en un producto que se va a producir en masa. El diseño es innovador e iterativo. No es usual que en la primera solución que plantee un profesional en ingeniería sea la correcta. Normalmente va a haber una primera iteración, va a haber una primera propuesta y a partir de esa propuesta pueden surgir mejoras, pueden ser mejoras al mismo producto o pueden ser incluso cambios completamente radicales que puedan incluso hasta proponer otro tipo de geometría para resolver el problema. Es un proceso de toma continua de decisiones y resolución de problemas. No podemos nosotros esperar a que alguien nos diga qué hacer, no podemos esperar que alguien nos marque la pauta. Ustedes tienen que tomar la decisión de si vamos a utilizar acero 1010, vamos a utilizar acero 1020, si vamos a utilizar un hierro fundido gris o si vamos a utilizar bronce o latón. Son decisiones que dependen única y meramente del ingeniero. Obviamente, si tienen a la par a alguien con experiencia, siempre es usual y siempre es recomendable acudir a esa experiencia. Y la resolución de problemas es el pan diario del ingeniero o ingeniera. Siempre se van a tener situaciones en las que ustedes tienen que estar constantemente brindando una solución.
para cosas que pueden ser a pequeña escala o incluso a gran escala. Es un proceso de comunicación continua, tanto con las personas que van a ser las jefaturas directas de ustedes, como los profesionales de otras disciplinas que los van a estar rodeando. Normalmente ustedes en el programa de ingeniería mecánica van a llevar un curso relacionado con electricidad, electrotecnia, electrónica, electromecánica, como ustedes quieran llamarlo. Pero para diseños más especializados en esas áreas, no es recomendable que ustedes asuman ese cálculo teniendo el acceso a profesionales que están formados en esa dirección. Entonces, es importante tener una comunicación muy fluida con el otro profesional para indicarle cuáles son los requerimientos, que el otro profesional, por ejemplo, ingeniería eléctrica, me diseña a mí la cometida eléctrica que va a ocupar el motor que yo voy a utilizar en mi máquina, o que también voy a requerir un material especial, entonces tengo que recurrir a un ingeniero de materiales que me permita a mí buscar la aleación más específica para esa aplicación por el entorno al que va a estar rodeado, por las características de temperatura de operación, en fin, hay muchos factores que pueden influir en esto y requiere un conocimiento en tecnología, matemática y estadística. Ya ustedes tienen amplio conocimiento matemático, ya han llevado el curso de probabilidad y estadística y están fomentando lo que es el conocimiento de tecnología, que es vital para estas, estas necesidades que ustedes tienen que cubrir. Y la ingeniería mecánica se relaciona en gran parte con la producción y procesamiento de la energía, eh, con el suministro de medios de producción. ¿A qué me refiero con suministro de medios de producción? Que ustedes van a ser los que van a propiciar generar los productos que va a requerir las empresas, las personas. Los ingenieros mecánicos son formados para diseñar desde partes precisas de un avión hasta latas para bebidas, y tienen que ejercer, por ejemplo, en los campos de automotriz, en los campos aeroespaciales, en los campos de termofluidos. eh, Básicamente, todas las áreas que vamos a mencionar acá y que están ahí enlistadas, que son la mecánica del sólido, la mecánica de fluidos, transferencia de calor y masa, los procesos de manufactura, los principios de electromecánica y electrónica, teoría de la información, todos estos apartados requieren conocimiento previo, y cualquier producto que esté relacionado con estas áreas obviamente pertenece a la ingeniería mecánica. De hecho, la ingeniería mecánica tiene ciertas especialidades. Cuando el proceso es más enfocado a la parte de tratamiento de fluidos químicos, llámese petróleo y sus derivados, hay hay una aplicación directa que es la ingeniería química. Y si, por ejemplo, el ingeniero necesita una especialización en campos ya más dedicados a lo que es producción agrícola o lo que es sistemas, ¿verdad? Para mejorar la producción agrícola, llámese sistemas de riego, sistemas de cosecha o post cosecha. Ahí tienen también el área de ingeniería de biosistemas o agrícola. Son especialidades que tienen como base también la ingeniería mecánica y tienen todos estos componentes también inmersos en su rango de formación. Entonces, la gama de acción que tiene la ingeniería mecánica es muy amplia, y de hecho hay cualquier cantidad, ¿verdad?, de especializaciones que tal vez aquí en Costa Rica directamente en la universidad no se dan, pero ustedes pueden especializarse en otros lares, en aspectos todavía un poco más llamativos como el diseño automotriz, el diseño aeronáutico, el diseño aeroespacial. En fin, hay una cantidad de aplicaciones que ustedes pueden encontrar donde
estos conocimientos básicos que ustedes adquieren van a ser bastante importantes en la aplicación o en el futuro ejercicio profesional. No es posible aislar un sistema y mucho menos un diseño. El diseño de un cojinete va a requerir mecánica de fluidos, va a requerir transferencia de calor y eso lo vamos a ver cuando veamos el diseño de un cojinete de contacto deslizante. El diseño de un sistema de climatización no solo va a ser la selección de los equipos, hay que diseñar tuberías, hay que diseñar aislamientos, hay que diseñar soportes para equipos, hay que diseñar anclajes, hay que hacer estudios de comportamiento del fluido para que la estratificación de aire sea la más adecuada posible. Para diseño de motores también vamos a tener mezcla de transferencia de calor, vamos a tener mezcla de materiales, en fin, todos básicamente incluyen en mayor o menor grado otras áreas y son fortalezas del ingeniero, la ingeniera mecánica, tener esa habilidad de adaptarse y considerar factores que en las distintas áreas de la formación de la ingeniería. En un proceso de diseño, en este diagrama de flujo, vemos un camino, ¿verdad? Un posible paso, o más bien una serie de pasos en los cuales ustedes pueden estar directamente relacionados a partir de hoy y hasta que termine el ejercicio profesional en sus vidas. Normalmente el diseño va a partir del reconocimiento de una necesidad. Puede ser que la necesidad sea mejorar la eficiencia de un motor diésel, puede ser que la necesidad sea mejorar la captación de energía solar para un colector, o puede ser que la necesidad sea que la banda transportadora para el producto que yo estoy transportando, un rodamiento me está dando problemas y lo tengo que cambiar cada 3 meses, cuando se supone que el diseño está para que dure un año o más. Eh, otra necesidad puede ser que yo quiero inventar un cohete para que me lleve de aquí a Júpiter. Necesidades pueden haber, muchas necesidades, unas más accesibles que otras. Y una vez reconocida la necesidad, es importante el paso de definir el problema. Ok, entonces, muy bien, para el ejemplo del motor diésel, la modificación o más bien la optimización de la eficiencia, entonces ya nosotros tenemos que definir exactamente cuál es el problema. Si yo quiero modificar o quiero optimizar la eficiencia, será porque está perdiendo mucho calor al entorno y tal vez se podría aprovechar más calor en el proceso de combustión. Entonces ya podría uno recurrir a una parte de aislamiento, pero tampoco se puede aislar mucho porque más bien si el motor lo aislamos, entonces de repente las temperaturas van a aumentar hasta un punto donde tal vez los materiales no resistan. En fin, hay que sentarse a ver efectivamente por dónde es que vamos a atacar ese problema, hay que definirlo. Puede ser que la definición del problema me lleve a mí a una revaloración de la necesidad, como llegar y decir, no, ya no es posible optimizar más el motor, a no ser de que consigamos materiales que soporten más temperatura, pero eso nos va a llevar a un aumento importante en el costo y al rato lo que vamos a lograr aumentar en eficiencia sea un punto porcentual. Entonces, puede ser que nos devolvamos al reconocimiento de la necesidad y tal vez el proceso termine ahí. Y ese proceso, solo esos 2 pasos, ya eso fue un diseño. Si el problema, si ya encontramos un camino, vamos a hacer una síntesis de ese problema, vamos a empezar a proponer soluciones. Igual esas soluciones nos pueden volver a regresar a la definición del problema o nos pueden regresar nuevamente al reconocimiento de la necesidad. Si la síntesis que hacemos de la posible solución, entonces vamos y entramos a una etapa de análisis y optimización, igual como las anteriores,
me pueden devolver esta etapa cualquiera de las tres anteriores. Es un proceso iterativo, siempre vamos a tener análisis de optimización, vamos de nuevo a la síntesis, volvemos a pasar, nos volvemos a regresar, el proceso va a ser completamente iterativo. Cuando ya generemos una solución final, podríamos valorar, ¿verdad? Hacer un prototipo, hacer una simulación. A partir del prototipo y la simulación, puedo otra vez regresarme a las cuatro anteriores y vamos a estar en ese proceso iterativo hasta tener el producto final y presentarlo a nuestro cliente, a nuestro jefe o a nosotros mismos, si fuera el caso. Todos los procesos de diseño siguen esta metodología y es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar y tienen que reforzar diariamente con cada uno de los ejercicios que ustedes van a realizar de diseño. La experiencia, la disciplina hacen que este proceso sea un proceso exitoso. El que ustedes se devuelvan a una etapa previa de reconocimiento de la necesidad y que a partir de ahí la mejor decisión es no seguir con el diseño, si la decisión es tomada con base en información verídica y con base en fundamentos, no quiere decir que el diseño no sea exitoso, todo lo contrario. Más bien ustedes le pueden ahorrar al cliente una cantidad de dinero, una cantidad de tiempo, indicándole el por qué motivo eso no se puede realizar o la pérdida de recurso que sería hacer el intento de realizarlo. Entonces, no necesariamente el que no se complete todo el proceso de diseño aquí como tal va a significar un fracaso. No, todo lo contrario. Se han llegado a procesos donde ya se presenta e incluso el producto ya empieza a producirse y van a haber errores o fallos que pueden devolvernos nuevamente a una reconsideración del diseño. No es lo usual si este proceso se hace adecuadamente, pero ha sucedido también. Igual hay que entonces tomar ahí las decisiones correspondientes. Dentro de las consideraciones de diseño, aquí está la lista 26, que realmente no son todas, son las casi que la mayoría importantes. Funcionalidad, resistencia, distorsión, desgaste, etcétera. Aquí ustedes las pueden consultar. Me voy a detener en responsabilidad legal y capacidad de reciclado y recuperación de recursos. La responsabilidad legal, ustedes como diseñadores y diseñadoras van a tener, cada vez que hacen un diseño, van a tener una responsabilidad asociada a él. Y si han tomado todas las precauciones, si han tomado todos los análisis y han hecho un diseño responsable, obviamente los riesgos que corren ustedes en este punto son muy pequeños, pero si no han hecho un análisis de ingeniería vital o extensivo, los riesgos aquí aumentan. La responsabilidad legal es que si ustedes, por ejemplo, en un diseño llegan y una persona tiene un daño o tiene una lesión o incluso le pueden ocasionar la muerte, pueden tener una responsabilidad penal al respecto. O si una máquina que quedó mal diseñada, básicamente se pasea un proceso de producción, va a haber una responsabilidad civil porque ese diseño tenía que ser seguro para no solo para las personas, sino también para el entorno que lo estaba rodeando. Entonces es importante que ustedes nunca pierdan esa perspectiva. No es porque la ley tal no lo dice, no es una responsabilidad de ustedes, siempre lo va a hacer porque la firma de la persona diseñadora siempre va a estar en planos. La capacidad de reciclado y recuperación de recursos, ahora más que nunca tenemos un montón de máquinas que se han sacado de uso, se mandan a chatarreras, se mandan a botaderos. ¿Y por qué? Porque es más fácil agarrar una máquina con materiales nuevos y hacerla desde cero, pero estamos llenando de mucha basura el planeta y más adelante esa basura nos va a ocasionar perjuicios
Muchas de las tendencias de diseño nuevas se van a basar en darle prioridad al uso de materiales que se puedan reutilizar. Obviamente hay que hacer un estudio previo, ¿verdad? De que el material pueda efectivamente utilizarse, que no haya fatiga, que no haya otros elementos, pero el costo de recuperar materiales puede que sea mayor, pero hacemos también un aporte al planeta y al ambiente tratando de reutilizar recursos que ya fueron desechados. Van a tener ustedes herramientas y recursos de diseño. Ya ustedes dominan a diestra y siniestra software de dibujo y de modelado de sólidos. Ya tal vez alguna ha tenido interacción o experiencia con programas que me permitan hacer análisis de elementos finitos. Tenemos en la escuela varias licencias de ANSYS. También está el GOR y Nastran. Programas para dinámica de fluidos computacional. Tienen el console. Simulación de fuerzas dinámicas y movimientos de mecanismos. Y otros softwares como Excel, MATLAB, Lotus 4 Pro, MATCAD, TK Solver. Todas son apoyos al diseño que es importante tener conocimiento y apoyarse para poder hacer el proceso iterativo más cómodo y llevadero. La información técnica es vital. Ustedes tienen que estar actualizados día a día. Para esa actualización hay que recurrir a fuentes de información verídicas, fuentes, ¿verdad?, de veracidad comprobada. A veces hay fuentes no muy veraces, por ponerle un término un poquito más formal. Pero es importante que ustedes traten siempre de conseguir la información de primera mano de bibliotecas y bases de datos, fuentes gubernamentales, sociedades profesionales como ASME, AWS, SA, STM, SME, SME, vendedores comerciales serios. Hay vendedores comerciales que lo que quieren es solo vender, esos no son serios, pero hay vendedores comerciales que son asesores técnicos, los cuales obviamente van a enmascarar una venta posible, pero lo hacen con base en información técnica verificable. El Internet y otras fuentes de veracidad comprobada. Aquí tenemos algunos sitios de Internet que ustedes pueden consultar, que son básicamente veraces y tienen información de primera mano y actualizada debidamente. Las responsabilidades del profesional en ingeniería es satisfacer la necesidad de un cliente, tener las competencias profesionales, obviamente un título que lo acredite, y ese título ustedes obviamente lo van a obtener cumpliendo con los requisitos de cada uno de los cursos del plan de estudios. Responsabilidad profesional, habilidades de comunicación imponderables. Siempre se recomienda comprender el problema, identificar la información conocida, tratar de identificar la información desconocida, formular una estrategia de solución, establecer los supuestos y decisiones y analizar el problema, evaluar la solución y presentarla, tal y como lo vimos en el diagrama de flujo. Tener un código de ética de ingenieros e ingenieras. Este código de ética, cada vez que ustedes se afilian al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, ustedes firman un código de ética, y ese código de ética parte de la premisa de las buenas prácticas, de la competencia leal entre ingenieros e ingenieras, y sobre todo de la responsabilidad de un diseño seguro y confiable. Los códigos y las normas son documentos, especificaciones de partes, materiales o procesos que persiguen lograr una uniformidad, una eficiencia y cantidad especificadas. El objetivo es siempre poner un límite al número de variaciones que puedan surgir al crear una pieza, material o proceso. Un código es un conjunto de especificaciones para analizar, diseñar, manufacturar y construir algo. El propósito es lograr un grado específico de seguridad, eficiencia, desempeño y calidad. Una norma normalmente recomienda un camino a seguir,
un código establece directrices que deben ser seguidas sí o sí para poder ser válidos en una jurisdicción, digamos, en el caso de Costa Rica. eh, Hay códigos, tenemos el código sísmico, ese, le cae directamente a los ingenieros civiles. También tenemos el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias, que ese también nos cae a varios profesionales. Pero, por ejemplo, están las normas, está la norma ISO 14000, que la ISO 14000 es una recomendación de cómo ustedes pueden hacer un proceso más eficiente, mejor documentado y con una disciplina de mejora constante. Asociaciones profesionales establecen normas que las legislaciones convierten en algunos casos en códigos. En Costa Rica tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de que el Cuerpo de Bomberos recomendó adoptar toda la normativa NFPA, que es una asociación enfocada en protección contra incendios en Estados Unidos, y en Costa Rica es la única jurisdicción en todo el planeta que se tomó la libertad de adoptar todas las normas. Somos únicos, incluso hasta las normas que tienen que ver con el manejo de tuberías cuando están bajo la nieve. Costa Rica también las adoptó, aunque la posibilidad de que tengamos nieve en los próximos años sea muy remota. Algunas organizaciones que establecen códigos y normas de interés particular para los ingenieros e ingenieras. Tenemos la Asociación de Aluminio, la de Rodamientos, la de Engranes, el Instituto, ¿verdad?, de la construcción de metales, la ICI, que es el Instituto, ¿verdad?, Americano de Acero y Hierro. Tenemos el Instituto Nacional de Normas Americano, que es el ANSI, las RAE, la ASME, la ACTM. Tal vez ustedes ya han oído varias de estas sociedades. Todas son a nivel de Estados Unidos, pero tienen, por ejemplo, sucursales o tienen capítulos más bien en varios países. Por ejemplo, ASRAI ya casi tiene un capítulo en Costa Rica, al igual que ASTM y también ASME. La AWS también por ahí anda entrando. Aquí no sale la NFPA, pero bueno, la NFPA también es una de estas sociedades. Y dependiendo del grado de especialización que cada uno de ustedes requiere, probablemente trate de ingresar y mantenerse informado en alguna de estas asociaciones. Una parte importantísima para lo que es el diseño de ingeniería es considerar la parte económica. La parte económica, ustedes se van a dar cuenta que es en algunos casos un talón de Aquiles para ciertos profesionales de ingeniería. Para otros, de ahí es una herramienta muy versátil para producirles trabajo. Hay que considerar siempre el costo de una pieza, el costo de un elemento. El idioma de ingeniería mecánica casi siempre lo hablamos solo los ingenieros mecánicos, pero el idioma económico lo hablan todo el mundo. Ustedes les pueden decir a un jefe que ustedes ocupan 4 pernos clase ISO 9.8 de tales dimensiones, y al fin y al cabo ustedes lo único que le tienen que decir al gerente: ocupamos materiales y cuestan tanto, y ya ahí él va a entender el costo, ¿verdad?, de esa solución que ustedes están proponiendo. El uso de máquinas, herramientas, ya sean automáticas o manuales o robots industriales para la producción de los elementos que ustedes van a diseñar. Eh, la mano de obra, los materiales, la disponibilidad, cuál es la materia prima. No vamos a agarrar una barra y una pulgada para hacer un tornillo de 1/4 de pulgada, porque hay solo en desgastes de materiales, en desbastes, nos vamos a llevar 3/4 de la pieza, estamos desperdiciando. Se deben considerar impuestos, fletes y otros aspectos. Siempre están los tamaños normalizados. Hay que buscar esos tamaños normalizados, no hay que ponerse a inventar el agua tibia. Tolerancias amplias, puntos de equilibrio y estimaciones de costos.
Todos estos aspectos ustedes tienen que tenerlos muy claros cada vez que proponen o eh, resuelven un problema. Poco para poner un ejemplo, las tolerancias pequeñas incrementan el costo generalmente de producción. Cuando hablamos de tolerancias pequeñas, tenemos aquí una gráfica donde yo tengo tolerancias nominales. Entre más grandes sean las tolerancias, el costo con el que me cuesta a mí producir esa pieza puede ser o muy barato, o sea que básicamente es producirle y ponerla en operación. Si las tolerancias, ¿verdad? Las puedo manejar como un mecánico de precisión, a que yo empiece a disminuir esas tolerancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El torneado grueso, por ejemplo, me ofrece tolerancias que van desde 0.05 a valores mayores en pulgadas o 0.125 milímetros a mayores. Pero si ya yo necesito un poco más de tolerancia, un valor más pequeño, entonces ya tengo que recurrir a otro tipo de proceso de torneado, y aquí ya el costo aumenta un poquito más, aumenta un 60%. Si ya yo quiero un torneado más específico, ya incremento el costo de la pieza en un 100%. Y si yo me pongo a pulirlo o me pongo a rectificarlo, ya el costo va a elevarse mucho más. Entonces, no es viable diseñar elementos que manejen tolerancias de estos extremos. Hay que tratar de mantener en estos extremos donde es más fácil mantener siempre una grado de terminación de la pieza en estos rangos de valores. El punto de equilibrio, que es una comparación de costos entre dos posibles métodos de producción, siempre se obtiene un punto de equilibrio en una cantidad de piezas específicas. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo, cuando yo tengo que construir piezas en un torno, eh, yo puedo acudir a un torno CNC, un torno automático o un torno manual. Entonces hago un análisis de características y una comparación en la producción. Un torno automático me produce a mí 25 piezas hora, pero yo necesito 3 horas para programar ese CNC para que me produzca las 25 piezas. Asumimos un costo operativo, ¿verdad? De consumo de electricidad y el personal que va a estar supervisando, ¿verdad? Que el torno esté produciendo las piezas de forma correcta, de $20 el costo, y ya con todo y materiales. Entonces, básicamente en 4 horas yo hago, eh, 70, yo hago 25 piezas solamente en un torno automático. Entonces tenemos que, tuve que invertir un tiempo de 4 horas, perdón, para producir 25 piezas, y en un torno manual, y básicamente yo puedo producir casi que en 2 horas y media esa misma cantidad de piezas. ¿Por qué? Porque un torno manual, un mecánico de precisión diestro puede hacer 10 piezas por hora. Ahí no hay que programar ninguna CNC, nada más el operario que pone la pieza, la coloca, la afianza, le hace el proceso de producción, la saca y vuelve a poner otra pieza. Igual a $20 el costo operativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el punto de equilibrio se va a dar para fabricar 50 unidades. ¿Por qué? Porque las 50 unidades en un torno automático se producen en 5 horas, y en un torno manual también 50 piezas se producen también en 5 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que ese punto de equilibrio es importante porque si yo tengo que hacer menos de 50 piezas, a mí me sirve hacerlas mejor en el torno manual porque me va a salir menos costoso. Pero si tengo que hacer más de 50 piezas, básicamente el torno CNC, cuando yo tenga que producir más de 50, 60 o 100, me va a salir más barato porque primero en tiempo voy a sacar mucho más piezas, y segundo, obviamente, el costo
que va a estar el operario tratando de fabricar esas piezas, en el caso de torno manual se va a incrementar. Entonces, siempre es importante en análisis de costos hacer este análisis de punto de equilibrio. Ya para finalizar esta parte, es importante lo de la responsabilidad del producto. En Estados Unidos hay una, un concepto de responsabilidad legal estricta, que es que el fabricante se hace responsable por daños y prejuicios que resulten de un defecto de una pieza hasta por 10 años. No se necesita comprobar la negligencia del fabricante siempre que en este tiempo suceda eso. Y es importante para prevenir esas responsabilidades, las buenas prácticas para prevenir son la buena ingeniería de análisis y el diseño, el control de la calidad y los procedimientos exhaustivos de pruebas. En Costa Rica, si los defectos conllevan un daño a una persona, se abre un proceso judicial penal. Si son daños a la propiedad, se resuelve en un juzgado civil. En otra grabación vamos a continuar con lo que es el concepto de resistencia, esfuerzo, factores de diseño y análisis estocástico de las consideraciones para considerar en la resolución de problemas.